continuando con el tema de los diezmos, vamos a hablar un poco acerca de los tres aspectos de la ley para que la gente no confunda los diezmos que no son de la ley, sino del gobierno del principio inalienable de Dios. Porque los diezmos, repito, no son de la ley. Pero vamos a hablar de los tres aspectos de la ley para quedar un poco más claro. Porque aunque Cristo anuló la ley, escuche bien, hay ciertos mandamientos de la ley en el aspecto moral que fueron modificados. Y por ser modificados están vigentes, escuche bien, fueron modificados pero están vigentes. Y otros permanecen igual. Pero aclaro, el hecho de que ciertos mandamientos de la ley están vigentes no quiere decir que estemos bajo la ley, porque la ley salió de escena. Cristo la sacó de escena, la clavó, la mató. Es inservible, la invalidó, la anuló, la abolió, la abrogó. Así es simple y sencillo. Ahora, esos mandamientos de la ley que están vigentes porque fueron modificados, nosotros los guardamos es porque amamos a Cristo, dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los de la ley que fueron modificados y los del aspecto moral. Los del aspecto moral. Pregunto, ¿por qué la guardamos? Repito, porque amamos a Jesucristo. En enseñanzas anteriores hemos explicado que los 10 mandamientos no salvan a nadie, sino Jesucristo el Señor. Ahora, los aspectos de la ley son tres: el aspecto ritual, profético y moral. El aspecto ritual, Cristo lo cumplió todo. ¿Dónde está? ¿Dónde se consigue el aspecto ritual? Bueno, todos los sacrificios que usted lee en la ley de Moisés, todo eso tiene tipología y simbología de nuestro Señor Jesucristo. Allí hay prototipo por todos lados de nuestro Señor Jesucristo, y Cristo cumplió toda la tipología profética de la ley en cuanto a Él se refiere. En el aspecto profético, Cristo cumplió todo lo que la ley decía de Él, como dice Lucas 24:44. Era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, Salmos y Profetas. Una vez Cristo le dijo a los judíos: si ustedes creen a Moisés, entonces a mí me recibéis, porque Moisés habló de mí. Cuando dice Cristo en Mateo 5:18 que ninguna tilde y ninguna jota de la ley pasará, era imposible que pasara porque todo Él lo iba a cumplir. Repito, Cristo no vino a cumplir mandamientos como no adulterar, no fornicar, porque Él es inmaculado. Él vino a cumplir la parte profética de la ley, la cumplió, y es por eso que la anuló, la mató, la clavó en la cruz. Y está el aspecto ritual, profético y el aspecto moral. Dentro de este aspecto moral está el mandamiento de no adulterar, no codiciar, sé santo como yo soy santo, como dice Levítico 19:2, el de no hacer cohecho, el de no ser tropiezo a un ciego, inclusive de la parte moral le enseña en Deuteronomio 22:5 que el hombre no se debe vestir como una mujer y la mujer no se debe vestir como un varón. Ese es el aspecto moral, así de simple y sencillo. Pero también está el de diezmar. El diezmo está dentro del aspecto moral, porque no robarás. No robarás. Y según Malaquías 3:6 dice: vosotros todos me habéis robado. Se da cuenta que el diezmo entra dentro del aspecto moral. Y persona, dice allí que si le roba a Dios, yo le doy un consejo a usted: si usted conoce a alguien que le robe a Dios, no haga negocio con ese tipo, porque también lo va a robar usted. ¿Ves? Ahora, en el Nuevo Testamento hay varios versículos que son bases para enseñar acerca de los diezmos. En Lucas 14:12 dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Es una parábola que el Señor dice en el capítulo 14:9 de Lucas al 18, donde dice que refirió una parábola
por aquellas personas que se creían justa a sí misma o consigo misma. Y el Señor refiere a la parábola de dos hombres que suben al templo a orar, un publicano y un fariseo. Y el fariseo decía, Señor, míreme que yo soy un santo, que yo no soy ni como este publicano que está aquí al lado mío. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. El Señor está enseñando algo que los hijos de Dios hacemos, el ayunar y también el diezmar de todo lo que ganamos. El Señor está estableciendo allí que los diezmos son vigentes, pero de nada sirve ayunar y diezmar si nuestro corazón está enaltecido, porque no es por obra para que nadie se gloríe. Además, la parábola es acerca de los que se creen justos en sí mismos y menospreciaban a los demás. Repito, de nada le sirve a una persona ayunar o diezmar si está mal con Dios. Pero en este caso lo relevante aquí es que los diezmos se incluye como una práctica bíblica, así como el ayuno. Si alguien dice que no se puede diezmar, entonces tampoco se puede ayunar. Se requiere las dos cosas. El punto está que estemos bien con Dios. En Mateo 23:23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era necesario hacer? Diezmar. Sin dejar de hacer ¿qué? La justicia, misericordia y fe. La palabra clave para entender que el Señor está validando los diezmos era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Una vez me conseguí con un profesional en la medicina, con una tremenda especialidad del corazón, y me dijo que él no diezmaba. Y me dijo, lo que dice Mateo 23:23, eso era de la ley. Y segundo, eso se lo dijo Mateo a los judíos, porque tú sabes, Josué, que Mateo le escribió a los judíos. Y como le escribió a los judíos, yo no diezmo porque ese es para los judíos. Yo le expliqué, mira, la ley menciona los diezmos, pero no es de la ley. Así como la circuncisión no es de la ley. Dice Juan 7:22, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Así son los diezmos, no era de Moisés ni de los israelitas, sino de los padres de los israelitas. Si se quita los diezmos, entonces se debe quitar la misericordia, la justicia y la fe. Le dije yo a ese profesional en la medicina, si tú me quitas a mí los diezmos, porque tú dices, porque era necesario, ya era. No, es que la palabra era está neutra. Eso significa que la palabra era necesario hacer, está diciendo a su vez que se tiene que hacer. Porque si tú me quitas a mí los diezmos de allí, entonces también tienes que quitarme la misericordia, la fe y la justicia. Ahora, si tú me dices a mí que practica esas tres cosas, justicia, fe y misericordia, también deje de practicar el diezmo, porque Jesús te dice que ambas cosas son necesarias hacerlas. Me miró serio el tipo y no tuvo más nada que decir. Y yo le dije, tú vas a hacer una pregunta. Tú dices que Mateo le escribe a los judíos. Bueno, históricamente le escribe a los judíos, pero espiritualmente son enseñanzas para la iglesia de Cristo. Y yo le pregunté, mira, ¿Tú oras? Claro que yo oro. Me respondió. Y yo le dije, pero cuando tú oras, tú entras en la puerta de tu cuarto y la cierras y tú oras en secreto. Claro, yo cuando oro, cierro la puerta y oro en secreto. Yo le dije, tú no deberías hacer eso. ¿Y por qué no? Porque se lo dijo Mateo a los judíos. Eso se lo dijo Mateo a los judíos. Como se lo dijo Mateo a los judíos, entonces tú no deberías hacerlo. Ah, pero tú lo haces. Entonces también diezma, porque Mateo, aunque se lo dio a los judíos, es un mandamiento para toda la iglesia. ¿Ves? Hay mandamientos que son netamente para los judíos, que la iglesia no lo debe hacer, como la circuncisión, como el sabbat o el sábado,
etcétera, etcétera. Así que si usted ora, también debe diezmar. Otra base bíblica que es poderosa para diezmar es Hebreos 7, 4 al 8, que habla de Melquisedec. Dice la Biblia en Hebreos 7, 4 al 8, considerad pues cuán grande era este, hablando de Melquisedec, prototipo de Cristo, a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, hablando de Melquisedec, que no tiene genealogía, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Estos son los levitas, porque cuando se escribió esta epístola, todavía los judíos le diezmaban a Leví, porque el templo de Israel estaba todavía erecto, todavía estaba parado y todavía servía. El templo de Israel fue destruido en el año 70 y esta epístola se escribió mucho antes del año 70. Por eso dice, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El contexto habla de demostrar que el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el de Leví, y toma como ejemplo el diezmo que Abraham le dio a Melquisedec. Dice que en el tiempo cuando se escribió esta epístola, los judíos todavía le diezmaban a Leví y que estos levitas eran hombres mortales y recibían los diezmos de los israelitas que no habían recibido a Cristo. Pero el autor a los Hebreos dice que así como hombres mortales reciben los diezmos, también hay uno de que vive que también los recibe, porque Melquisedec es prototipo de Cristo y representa un sacerdocio eterno. Esto significa que continúa recibiendo diezmos, así como recibió los diezmos de Abraham y de Jacob, así también recibe los nuestros en este tiempo. Nosotros le diezmamos a uno que vive, le diezmamos al que vive, porque ahí está hablando en tiempo presente, así como reciben diezmos hombres mortales, así también hay uno que vive que también lo recibe. El autor a los Hebreos enseñó que Leví, o el sacerdocio levítico, le dio los diezmos a Melquisedec en Abraham. Si Leví le diezmó al que vive a través de Abraham, entonces nosotros debemos de diezmarle a Cristo, porque Leví, que recibía los diezmos, en Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec, porque dice el versículo que aún no había nacido, estaban los lomos de Abraham, y aunque no había nacido, por decirlo así, Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec adelantadamente por Leví. Leví le pagó los diezmos a Melquisedec en Abraham. Eso es lo que el autor quiere decir. Quiere decir entonces que si Leví le pagó los diezmos a Melquisedec y Abraham también, ahí hay dos dispensaciones. La dispensación de los patriarcas, que fue antes de la ley, y también los de la ley. Quiere decir entonces que también los de la gracia, nosotros
tenemos que diezmarle al que vive. Por lo tanto, los diezmos tienen tres principales objetivos. Dice Malaquías 13 y al 12. Número 1, que haya abundancia en la casa de Dios. Número 2, probar a Dios en el área financiera. Esto es un fenómeno, porque en toda la Biblia dice y enseña que Dios es el que prueba la mente y el corazón del hombre. No obstante, en el único caso donde el hombre prueba a Dios es en el área financiera en base a los diezmos. Usted diezma, está probando a Dios y Dios no le va a quedar mal, te va a prosperar en todas las áreas según Deuteronomio 14:26, que tenéis que diezmar pidiendo deseos. Y también los diezmos tienen como tercer objetivo la protección divina. Si diezmamos, Dios protege nuestra economía, trabajo, negocios, empresas. Estaremos seguros porque Dios reprenderá por nosotros al devorador. Lo reprenderá por nosotros. Claro, si alguien no diezma, ni que ayune 40 días, ni que ayune más que Moisés, más que Elías y más que el Señor Jesucristo, no podrá el devorador salir de su casa. Tiene que diezmar y pegarle el silbido a Dios para que Dios lo libre de ese devorador en el nombre de Jesucristo. Amados hermanos, diezmemos al Señor porque Él lo merece y porque Él lo manda para nuestro beneficio. Dios te bendiga.